Paz y bien, queridos estudiantes de segundo básico. En esta semana vamos a iniciar con un nuevo tema que pues es quizá muy desconocido por muchos de ustedes. Sin embargo, yo sé que han visto a más de algún familiar hablar de lo que es álgebra. Como ustedes pueden observar, la palabra álgebra, pues todo lo relacionamos con un libro que ya conocemos. Sin embargo, álgebra no es el libro, sino es una rama de la matemática que se encarga del estudio de las cantidades de la forma más general posible. Aquí tenemos una definición. Álgebra es el lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos. Además, las trata como números en operaciones y propiedades. Se llama así lenguaje algebraico. También dice, álgebra es la parte de las matemáticas que estudia la relación entre números, letras, signos de las operaciones aritméticas. Como yo les digo, pues vamos a entenderlo de esta forma. El álgebra trata las cantidades de la forma más general posible, es decir, cantidades generales. Por ejemplo, como usted puede observar la imagen, se da cuenta de que tenemos niños y niñas. Si identificamos a los niños como X y a las niñas como Y, tendríamos un total de 2X, o sea, 2 niños, más 3Y, que serían 3 niñas. O, por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos gatos y perros. En esta imagen vamos a representar a los gatos como A y otra A, y al perro como B. Aquí vemos un perro como B, y aquí vemos otro gato como A. Entonces decimos que en esta imagen hay 2A, o sea, 2 gatos, más un perro. Y en esta otra imagen tenemos una B más una A, es decir, un perro más un gato. En total, entonces tenemos 3A, o sea, 3 gatos en todas las imágenes, más 2B. Como usted se da cuenta, más o menos ya empezamos a analizar con el lenguaje algebraico, dándole letras para expresar cantidades de forma general. Por ejemplo, existe el lenguaje común, como nosotros conocemos, que podemos traducirlo al lenguaje algebraico. Un número cualquiera, por ejemplo, al lenguaje algebraico sería X. Puede ser A, puede ser B, puede ser C, X, Y, Z, M, N, P. ¿Qué letras? Pues generalmente se utilizan las primeras y las últimas letras. X significa un número cualquiera. Puede ser cualquier número. De forma general estamos hablando. Por ejemplo, ahora dice sucesor de un número. El sucesor de un número es decir, el que le sigue a un número. ¿Quién es el número? El número es un X y su sucesor sería un X más 1. Pensemos, por ejemplo, que X valga 5. El sucesor sería 6. 5 más 1 es 6. Por eso entonces queda definido de forma general como X más 1. El antecesor de un número, por ejemplo, el que está antes del número, sería un X menos 1. Debido a que si el número que estamos pensando es 5, le restamos 1, nos da 4. Entonces sí es el antecesor, 4 es el antecesor. O pensemos en otro número, por ejemplo 20, que X valga 20, y le vamos a restar 1, entonces sería 19, si es su antecesor. De forma general, ¿cómo quedaría plasmado el doble de un número? El doble de un número es 2X. 2X. Es como cuando vamos a la tienda y vemos doble saldo. ¿Qué están diciendo? Que hay que multiplicar por 2 su saldo. Por eso es que 2X de forma general. 3 números consecutivos. Es decir, 3 números que van seguidos uno detrás del otro. El primero va a ser entonces X. El siguiente número va a ser X más 1. El siguiente número va a ser X más 2. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos de que este sea el número 8. 8 más 1, 9. 9 más 8 más 2, 10. Entonces me quedaría 8, 9 y 10. Por eso son consecutivos, queda de forma general. El cuadrado de un número, X al cuadrado. Un número aumentado en 3. Aumentado significa suma. Entonces X más 3. La mitad de un número, la mitad quiere decir dividido, X dividido 2. La tercera parte de un número, X dividido 3.
el doble de un número más su triple, ¿cómo quedaría? 2x más 3x. El doble de un número más su triple. Creo que ahora pues estamos ya familiarizándonos un poquito más con lo que es el lenguaje común y el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico entonces ya lo vamos a expresar utilizando letras y números. Entonces ahora sí veamos qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica pues, es un término compuesto por signo, coeficiente numérico, parte literal y exponente. Si usted encuentra una expresión de esta forma, entonces vamos a llamarla expresión algebraica. ¿Cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Se clasifican en monomios. Monomios quiere decir que solo existe un término, como en este caso solo tenemos menos 4a cubo b cuadrado. Es un solo término, no aparece un signo más atrás y otras letras, otros números, sino solamente aparece un término. Se llama monomio cuando tiene un solo término y se llama polinomio cuando tiene dos o más términos. Por ejemplo, aquí tiene dos términos, 2x cuadrado menos 5x, o aquí por ejemplo tiene tres términos, menos 5x quinta más 4x cuadrado y cuadrado más 3y. Aquí también se puede subdividir o subclasificar los polinomios, se clasifican en binomios o trinomios, también cuatrinomios, etc. Pero decimos que la forma general de clasificar sería monomio y polinomio. Si tiene dos o más términos ya se llama polinomio. Vamos a aprender tres formas de ordenar polinomios. Primero está el orden alfabético. Usted va a ordenar los polinomios de forma alfabética. Ya sabemos el abecedario A, B, C. Si apareciese, por ejemplo, X, Y y Z, pues primero X, luego Y y Z, M, N, P, M, N, P en forma alfabética. Seguidamente está la forma descendente, que significa de ir de mayor a menor. ¿Qué es lo que va a ir de mayor a menor? Los exponentes, no importa qué número tengan. Si el exponente mayor hasta el exponente menor, por ejemplo aquí x3 o el cubo, x2, x cuadrado, x y x sin x, fue bajando. Por ejemplo, puede tener más términos, x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x cuadrado, x y sin x. Atención, dice, cuando un polinomio tiene dos o más variables, se escriben en orden descendente respecto a la primera letra y en orden ascendente respecto a la segunda. Por ejemplo, aquí a está elevado a la 4, luego a está elevado al cubo y a elevado al cuadrado. Sin embargo, vemos que la b va al revés, b, después b cuadrado y b cubo, pero eso se ordena automáticamente. Lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos es que vamos a tomar primero el orden alfabético. ¿Quién es primero, A o B? Entonces es A. Vemos, dividimos y ordenamos de forma descendente con respecto a la 4, a la 3, a la 2, si hubiesen más, a la 1, aquí atrás. Y está la forma ascendente, que es ir del menor a mayor, por ejemplo, 1, x, x cuadrado, x cubo, x cuarta, x quinta. ¿Cuál es lo que más vamos a utilizar? Orden alfabético y orden descendente. Veamos ahora qué son los términos semejantes. Los términos semejantes son dos o más expresiones que comparten la misma letra y el mismo exponente. Veamos, fijémonos en cada fila. La primera fila, a cuadrado, tiene a cuadrado de este lado, por eso los he señalado con color rojo, aunque tengan diferente número o diferente signo. Por ejemplo, acá tiene signo más, aunque no se escriba, ya sabemos, un 4, y aquí tenemos un menos 3, pero no importa, son semejantes porque tienen la misma letra y el mismo exponente, la misma literal y el mismo exponente, a cuadrado. Vemos aquí abajo, pero este no tiene coeficiente, claro que tiene. Cuando aparezca una letra sin un número adelante, entendemos que es un número 1, y el signo pues, va a ser más. 1b cubo es semejante a 5b cubo. Estamos señalando por filas que son semejantes. 7
Menos 7a cuadrado b cuadrado es semejante a menos 6a cuadrado b cuadrado. No importa qué números tengan, lo que tenemos que fijarnos es que si tienen las mismas letras y los mismos exponentes, los llamamos semejantes. Vemos acá menos 5x cuarta y 12x cuarta. Son semejantes porque tienen las mismas letras y mismos exponentes. 3x cubo y 6x cubo y también son semejantes. O 8m a la quinta y 9m a la quinta también son semejantes porque comparten la misma letra y el mismo exponente. Puede detener el video y analizar un poquito de fila en fila. ¿Cuándo decimos que dos términos o más términos no son semejantes? Cuando no tienen la misma letra y el mismo exponente. Por ejemplo, aquí dice 7m cuadrado y acá dice menos 3a cuadrado. No son semejantes porque la m y la a no son semejantes, no es lo mismo, aunque tengan el mismo exponente. X cubo y m cubo tampoco son semejantes porque no son la misma letra, aunque tengan el mismo exponente. Acá veamos a cubo b cuadrado y a cuadrado b cubo. No son semejantes porque aquí la a tiene exponente 2 y aquí tiene exponente 3. La b tiene exponente 2 y la b tiene exponente 3. X cuarta y x quinta no son semejantes, aunque sean x, no son semejantes, no tienen el mismo exponente. X cuadrado y aquí x cubo y, o m quinta y n quinta tampoco son semejantes. Ordenemos los siguientes polinomios de forma descendente. Ya sabemos, primero es de orden alfabético, luego pues vamos a ver de forma descendente del mayor al menor. Vemos en el primer ejemplo y cuadrado, después sigue y por último el 3. El que no tenga letra se queda de último. En esta expresión, en este polinomio, vamos a ordenar. Nos quedaría x elevado al cubo más, ahora sería x cuadrado más, si no tiene signo, pues entendemos que es más x más 1. Y ya está ordenado de forma descendente. Recuerden, 3, 2, 1 y sin letra. En la siguiente expresión, pues, solo sería de forma alfabética a más b más c más d. Ahora no importa qué significa cada letra, solo basta familiarizarnos en la forma de ordenar alfabéticamente y descendentemente. Acá, ¿quién es primero? X o y. X. ¿Cuál es el exponente más grande de x? Pues sería x cubo. X cubo. Luego seguiría x cuadrado. Entonces sería más x cuadrado y. Y por último, x más x y cuadrado. Acá, entonces, como usted se da cuenta, en el ejemplo que acabamos de terminar, quedó x a la 3, x a la 2 y x. Y la y solito se está ordenando. Aquí no hay y a la 1. Cuando no tiene exponente entendemos que es 1. Y a la 1 y a la 2. Ahora, veamos acá. ¿Quién es primero? ¿A o C? La A, alfabéticamente. Y de forma descendente, entonces tendríamos que tener a cubo primero. Después de a cubo seguiría a cuadrado más a cuadrado c cuadrado. Después seguiría más a c cubo. Y ahí tenemos a cubo, a cuadrado, a. Aquí no aparece a c cuadrado, c cubo. Y ya están ordenados de forma descendente. Ahora veamos qué son los términos semejantes. Como ya lo habíamos explicado, dijimos de que términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra y el mismo exponente. Entonces, vamos a hacer un término semejante a este. ¿Qué podría ser? Pensemos en un 5, no importa qué número. Lo importante va a ser de que tenga la misma letra y el mismo exponente. Entonces 3x cuadrado es semejante a 5x cuadrado porque comparten lo que es x al cuadrado. Fíjense en esta parte.
si comparten la misma letra y el mismo exponente, son semejantes. Hagamos otro término semejante. Otro término semejante sería, por ejemplo, menos 2x², que al final pues lo que nos interesa es que la letra y el exponente sean iguales, no importa el número ni el signo, para que sean semejantes. Una expresión semejante a 5m² podría ser menos 12m². Una expresión semejante a menos 7m² n² puede ser un 4, por ejemplo, m² n. Piensen en una expresión semejante a 3a, un menos 5a. Pero, ¿cuál es el exponente de la a? Si no tiene exponente, entendemos que tiene exponente 1. El grado de un polinomio pues también está dado por el exponente. Este es de cuarto grado porque su exponente es 4, este es de segundo grado porque su exponente es 2 y este es de primer grado porque su exponente es 1. Ahora bien, ¿cuándo decimos que dos términos o más no son semejantes? Cuando no tienen la misma letra y el mismo exponente. Por ejemplo, un 4x³ no son semejantes debido a que usted observa de que aunque tengan la misma letra, no tienen el mismo exponente. x², x³ no son semejantes. 5m², por ejemplo, un menos 3p, nada que ver, no son semejantes, no tienen la misma letra ni el mismo exponente. O por ejemplo, en este otro ejemplo podemos poner un 14m n², no son semejantes, porque aquí la m tiene exponente 1 y aquí tiene exponente 2, y este tiene exponente 1 y este tiene exponente 2, no son semejantes. Tienen que tener la misma letra y el mismo exponente para ser semejantes. Por ejemplo, aquí un 4ab. O sea, ¿son semejantes? No son semejantes porque aquí tiene una b y aquí no tiene b. A continuación, vamos a resolver unos ejercicios tomados de los incisos de la tarea que ustedes van a tener. Primero vamos a ver qué es la reducción de términos semejantes. Consiste en juntar todos los términos que, pues, para la redundancia, son semejantes, son iguales, para expresarla en una sola expresión algebraica, dejarla expresada en una expresión algebraica. Lo que tenemos que tener claro es que aquí pues vamos a sumar manzanas con manzanas, peras con peras, y no podemos revolver. Entonces, recuerden, son semejantes si tienen la misma letra y el mismo exponente. Vamos a resolver estos incisos. Por ejemplo, aquí tenemos 8, 9 y 6 y todos tienen letra A. Entonces, resulta sencillo, únicamente 8 más 9 nos da 17, más 6 nos da 17 más 6. 17 más 6 nos da 23. Y dejamos expresado que existen 23A. Como recuerdan ustedes en la imagen, podríamos decir que las A son gatos. 8 gatos más 9 gatos más 6 gatos. En total tenemos 23 gatos. 23A únicamente. Veamos en este otro ejemplo. ¿Son semejantes? x² y, x² y, x² y y x² y. Sí son semejantes. Todos tienen la misma letra y el mismo exponente. Solamente que ahora observemos, todos tienen signo menos. Según los números enteros, ¿qué pasa? Se copia el signo y se suman. Suman los números y mantienen su signo. Entonces tenemos, cuando aparezca solamente la letra con su signo, entendemos que aquí hay un número 1. 1 más 8 nos da 9. 9 más 9, 18. Y 18 más 20 nos da 38. Pero vamos a hacerlo por partes. 1 más 8 me da menos 9x² y. Y
sumamos. 9 más 20 nos da menos 29 x cuadrado y. Estamos utilizando propiedad asociativa, juntamos estos dos y estos dos. Se puede hacer todo de una vez, como es sencillo, y sumamos porque tienen signos iguales, se suman y mantienen su signo. 9 más 29 menos 38. Como son semejantes, copiamos la letra x cuadrado y. Y entonces aquí queda reducida la expresión algebraica. Veamos dos ejemplos más. Ahora tenemos términos semejantes, pero los coeficientes son fracciones. Vemos que sí son semejantes a y a. Entonces simplemente vamos a operar. ¿Cuáles son los números que nos están refiriendo ahora? Dijimos de que si no tienen número adelante tenemos que es 1. Pero le agregamos la unidad. Es 1, 1. Un entero más un medio más 2 tercios. Tenemos una suma de fracciones. Se operan los números y se copia la letra únicamente para reducir términos semejantes. ¿Cómo se suman las fracciones? Buscamos el MCM de 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Tenemos mitad. Aquí no hay. Aquí es 1. Y este ya está reducido a 1. Tercera parte, 1, 1 y 1. Multiplicamos 2 por 3, 6. El MCM viene siendo 6. 6 dividido 1, 6. 6 por 1, 6. Más 6 entre 2, 3. 3 por 1, 3. Más 6 entre 3, 2. 2 por 2, 4. Esto nos da entonces como resultado 6 más 3, 9, 9 más 4, 13 sextos. Esto es igual a, recuerden, se puede convertir a número mixto. ¿Cuántos 6 caben en 13? Pues caben 2. 2 por 6, 12. ¿Cuánto le falta? 1. Y aquí abajo colocamos el 6. Entonces nos quedaría 2 enteros, 1 sexto, y le traemos la literal, que en este caso es A. Y prácticamente esta sería la solución a esta reducción de términos semejantes. Usted puede observar, nos queda un número mixto, 2 enteros, 1 sexto, y solamente le copiamos la letra A la par. No es un 9. Vamos a corregir un poquito aquí, porque si no va a decir que es un 9, es una A. Entonces tenemos A. Ahí estamos. Ahora vamos con otro ejemplo. De este lado tenemos 5 sextos de A cuadrado B menos 5 doceavos de A cuadrado B. Vemos de que sí son semejantes las letras y los exponentes. Entonces operamos los números. 5 sextos menos 5 doceavos. De la misma forma, buscamos el MCM de los denominadores. Aquí es fácil porque vemos que el 12 es divisible entre 12 y entre 6. Entonces sigue siendo el 12 el MCM. 2 entre 6, 2. 2 por 5, 10. Menos 2 entre 12, 1, 1 por 5, 5. Entonces tenemos 10 menos 5 es igual a 5 doceavos. Bien, como no me cabe acá, lo voy a traer por acá y voy a decir que la respuesta entonces son 5 doceavos de A elevado al cuadrado B. Solamente copiamos la literal a la par de la solución de las fracciones. A continuación vamos a reducir polinomios a términos semejantes. Recuerden, se llama polinomio cuando tiene más de un término, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 términos. Polinomio se llama monomio cuando solo tiene un término. Entonces, vamos a iniciar a resolver términos semejantes. Vemos de que esta es m, su término semejante sería esta otra m y esta m. También vemos de que existe n, esta n semejante a esta, y pues entendemos de que este va a ser semejante a este otro. Entonces vamos a ordenarlos. Podemos hacerlo de forma vertical. ¿Cómo? Pues simplemente vamos a respetar trayendo sus signos y las letras y todo. Menos 6m más, en orden alfabético, 8n. Ya no hay otra letra después de n. Entonces ahora traemos más 5. ¿Qué fue lo que hicimos? Traer estos tres primeros términos acá. Esta m se repite, entonces ya lo coloco debajo. Menos m. Con todo su signo, recuerden, todo número y toda letra tiene su signo adelante. Menos n. Este menos 6m otra vez va debajo. Menos 6m. Y este menos 11 entonces va debajo de 5 porque no tiene letra. Y si usted se da cuenta, aquí nos quedan puras m's, n's y sin letra. Operamos con la ley de signos de números enteros. Todos tienen el mismo signo, se suman y mantienen su signo. 6 más 1, 7. Y 7 más 6, menos 13 m. Y acá tenemos 8 menos 1. Recuerden, cuando no hay número delante de una letra entendemos de que hay un 1. Entonces tenemos 8 menos 1 más 7n. Y acá, signos diferentes, ¿qué pasa? Se resta. 11 menos 5, 6. El mayor, el negativo, entonces nos queda menos 6. Y vamos a resaltar como nuestra respuesta. Queda reducido. Menos 13m más 7n menos 6. Vamos acá a la par también. Observamos otro ejemplo. Vemos de que hay A, B, C únicamente. Entonces en orden alfabético primero colocamos menos A más B más menos C más B menos C más 8. Y ahora, entonces, vamos a traer los que se repiten y los ubicamos donde corresponden. 2A no tiene un signo más, entonces colocamos más 2A, más 2A, más 2B, más 2B, menos 19 lo coloco debajo del 8, porque no tiene letra. Menos 2C lo puedo colocar acá adelante. Menos 2C, como usted se da cuenta, no viene ordenado, solo es no perderse. Menos 3A otra vez abajo. Menos 3A. Menos 3, vamos a colocarlo hasta atrás porque no tiene letra. Menos 3. Menos 3B. Menos 3B. Y más 13, más 13. Y vamos a operar. Tenemos entonces acá lo siguiente. Recuerden de que si no tienen un número, entendemos que hay un 1. Menos 1 más 2 nos da 1. 1 menos 3 nos da menos 2A. O podemos entenderlo fácil. 3 más 1, los negativos, 4. Y 4 menos 2 nos da menos 2A. Recuerden, signos diferentes se restan y toman el signo del número mayor. 1, aquí hay un 1. 1 más 2, 3. Y 3 menos 3 nos da 0. Acá 1 más 2 se suman porque tienen signos iguales. 1 más 2, 3. Negativo 3 más 3 también nos da
0. Y ahora operamos de este lado. Sumemos los negativos. 19 más 3 nos da 22. 22 menos 8, porque son signos diferentes, menos 22 más 8 nos da menos 14. Y entonces nuestra solución es menos 2a menos 14.